Cada vez más gente opta por una forma de calefacción y calentamiento del agua que no perjudique el medio ambiente: los colectores solares. Viessmann presenta con la oferta solar Vitosol la solución para cada necesidad y exigencia sobre el tejado. Incluye el Vitosol 100, un colector plano con la mejor relación calidad-precio con 1,7 o 2,5 metros cuadrados de superficie. Para el montaje en fachadas y tejados planos, el colector de tubos de vacío Vitosol 200 es el más adecuado. Para el mejor aprovechamiento de la energía solar, incluso con radiación solar difusa, se recomienda el Vitosol 300. Un colector de tubos de vacío funcionando según el principio Heat Pipe, tubo de calor, utilizando el intercambiador de calor patentado Duotech. Las ventajas de todos los colectores solares Viessmann son máxima fiabilidad y larga vida útil gracias al uso de materiales altamente duraderos, gran rendimiento gracias al recubrimiento selectivo Sol Titán, montaje rápido, totalmente reciclable. La misma importancia tiene la tecnología de nuestros sistemas, que incorporan el calentador acumulador de agua Vitocel B100 en plata o blanco con doble capa de vitrificado Ceraprotec. Vitocel B300 de acero inoxidable especial. O el Vitocel 333, que además apoya a la calefacción. También integran el sistema el grupo de bombeo solar Divicon, con todos los dispositivos de seguridad, y el regulador Solatrol, para el aprovechamiento máximo de la energía solar. La utilización de los componentes adecuados garantiza una instalación sin problemas y un aprovechamiento máximo de la energía solar. Sobre este tejado se montan 3 colectores planos con una superficie de captación de 1,7 metros cuadrados. Instalaciones como esta pueden cubrir casi completamente las necesidades de agua caliente sanitaria para una vivienda unifamiliar. Todos los elementos necesarios para el montaje de la instalación, colectores, accesorios, fluido caloportador, forman parte de un paquete solar que tiene un solo número de pedido y un único suministrador: Viessmann. El sistema de conexión con tubos flexibles sirve de unión entre los colectores individuales que, en conjunción con el sistema de montaje, utilizando raíles y grapas de tejado, facilita enormemente el montaje. Por supuesto, la instalación solar se debe montar aplicando la normativa vigente. Siempre hay que tener un especial cuidado en cumplir las normativas de seguridad de prevención de accidentes. Los colectores solares se van a fijar sobre el tejado. Las instrucciones de montaje detallan todos los pasos importantes a seguir. Ahora se replantea la futura ubicación de los colectores. Después se desplaza hacia arriba una fila de tejas en la parte baja del tejado. En la parte inferior del hueco, directamente sobre la fila de tejas, se atornilla un listón de madera que después sirve de apoyo para las tejas. Directamente sobre el listón se pone un tablón más ancho con tornillos de cabeza avellanada. De este tablón se colgarán después los ganchos de sujeción del colector. El grupo de colectores deberá tener una pequeña inclinación hacia el lado de las tuberías, en este caso hacia la derecha, para que se pueda conseguir una deareación total de las tuberías. Por lo tanto, los dos tablones se montarán con una misma inclinación de tan solo 1 centímetro hacia el lado de las tuberías. En los tablones se harán marcas a una distancia de 750 a 900 milímetros, coincidiendo con la parte plana de las tejas. En estas posiciones se colgarán 4 ganchos.
Los ganchos, que ya vienen provistos de los enganches adecuados, se colgarán del tablón ancho y se atornillarán. Se apoyan sobre el listón inferior, que está más alto, para que el peso de los colectores no recaiga después sobre las tejas. El mismo proceso se realiza con los ganchos superiores. La distancia entre los tablones deberá ser de 1,60 a 2,10 metros. Al desplazar las tejas, aparecen los rastreles, encima de los cuales se colocan también aquí los dos tablones diferentes. Los tablones se colocan al ras con los de abajo. Se atornillarán sobre los rastreles y, al igual que anteriormente, se cuelgan los 4 ganchos de tejado del tablón de madera. Para que las tejas que están directamente sobre los ganchos no sobresalgan, hay que eliminar el rebaje de las tejas. Con la colocación de las tejas rebajadas, se completa la cubierta del tejado. Por motivos de seguridad, se recomienda desplazar el número de tejas suficientes para tener un apoyo firme. Se observa que tras cerrar la cubierta del tejado, las sujeciones están completamente integradas en el tejado. Tanto en la fila inferior de ganchos como en la de arriba se ajustan los raíles de montaje con ayuda de las grapas. Los dos raíles se montarán al ras. Se ha de volver a comprobar con el nivel que los raíles de montaje se han colocado con un poco de inclinación hacia el lado de las tuberías. Los ganchos, con sus enganches, garantizan una buena sujeción de los raíles. Ahora se cuelgan las placas de sujeción de los raíles de montajes inferiores. Hay 2 placas de montaje como soporte para cada colector. Las medidas prefijadas en las instrucciones de montaje se aplicarán sobre los raíles para la colocación de las placas de montaje. Es aconsejable, para una manipulación segura del colector, colocar cintas de soporte que se fijan en los laterales del colector, por arriba y por abajo. El primer colector ya se puede transportar al tejado y colgar en las primeras 2 placas de montaje. El tamaño de los colectores permite su fácil manejo por 2 personas. El colector se coloca sobre los raíles de montaje. Para garantizar la correcta circulación del fluido caloportador, se han de colocar los colectores de tal forma que siempre se pueda ver la etiqueta del primer y del último colector. Seguidamente, se retira la cinta de soporte inferior y el colector se posiciona en las placas de montaje, en la parte inferior, donde queda sujeto con seguridad. Ya se puede quitar la cinta de soporte superior.
La distancia lateral del colector hasta el final de los raíles de montaje debe ser de 35 milímetros. En los puntos de apoyo del raíl con el colector se aprietan las abrazaderas, asegurando la instalación contra ráfagas de viento. Para la conexión con el siguiente colector, introducir los manguitos de conexión flexibles una vez engrasados hasta hacer tope en la tubería de conexión del colector. Se monta el segundo colector a una distancia de 64 milímetros. El segundo colector se coloca junto al primero sobre los raíles de montaje, acercándolo poco a poco hacia el primer colector. Los colectores se montarán a la distancia establecida. De nuevo se fijará el segundo colector en los raíles de montaje con las grapas. Las tuberías de conexión se sacarán del primero lo suficiente para que se puedan introducir en la conexión del segundo colector hasta el tope. Después se apretarán con abrazaderas perfiladas. Al colocar el tubo de conexión hay que evitar que se ensucie. Cuando se vuelva a engrasar el manguito, hay que utilizar la grasa especial que adjuntamos. El tercer colector es el último a montar en esta instalación. Para que en este colector se consiga una circulación óptima, se pondrá sobre el tejado de forma que la etiqueta del equipo mire hacia afuera. Se coloca sobre los raíles de montaje y se sujeta sobre las dos placas de montaje. La etiqueta mira hacia afuera. El colector se coloca a la distancia correcta del segundo colector y se atornilla con las grapas en los 4 puntos de soporte. De la misma forma que antes, se deslizan los manguitos de conexión entre el colector 2 y 3 hasta el tope del tercer colector. Los agujeros de conexión del primer colector tienen que cerrarse con tapones engrasados introducidos hasta el fondo. Los tapones se aseguran con abrazaderas de acero inoxidable. Las abrazaderas de acero también sirven en los demás puntos entre los colectores para apretar y asegurar los tubos de conexión flexibles. En el lado de las tuberías se encaja hasta el fondo los conectores engrasados. Abajo la conexión de entrada del fluido y arriba la de salida. Ambos conectores se aprietan y se aseguran con abrazaderas. Todos los tubos de conexión están provistos del correspondiente aislamiento. Para el paso de las conexiones flexibles por el tejado, se utilizan tejas de ventilación que se han recortado adecuadamente. En la conexión de salida se atornilla la pieza en T con la vaina de inmersión. Se monta un purgador automático de aire en el punto más alto de la instalación para que se asegure desde el principio su perfecto funcionamiento. En el purgador automático de aire se enlaza el tubo flexible para el paso del tejado. Está provisto con un buen aislamiento térmico, apropiado para las instalaciones solares y resistente a la temperatura. El tubo flexible se pasa a través de las tejas de ventilación modificadas. El sensor para el control de temperatura se introduce hasta el final en la vaina de inmersión en la pieza en T
y se sujeta para evitar su extracción por tirones involuntarios. Abajo, en la conexión de retorno del colector, se monta al final del tubo una conexión de unión por presión. De nuevo se pasa el tubo de conexión aislado a través de la teja de ventilación modificada. Así se finalizan las tareas de montaje en el tejado. La circulación hidráulica y los elementos de seguridad térmica se consiguen mediante el grupo de bombeo Solar Divicon. Está compuesto por los componentes de seguridad y funcionales necesarios, como son la válvula de seguridad, bomba de circulación, caudalímetro, válvula de retención, manómetro y válvulas de corte. Y como medida ecológica adicional, el embalaje de transporte se puede utilizar también como aislamiento térmico. Además, un pequeño consejo. Para que no haya ninguna pérdida del fluido caloportador, la conexión del escape de la válvula de seguridad del Solar Divicon se debería conducir a un depósito vacío de los que traen el fluido caloportador. Solar Divicon, el interacumulador bivalente de Viessmann y Solartrol. Un regulador electrónico diferencial de temperatura, equipado con visores digitales de temperatura, de la medida e indicación de la energía solar captada y un sistema de diagnóstico integrado. Todos los componentes del sistema solar están diseñados para su acoplamiento de forma óptima. Proporcionan un funcionamiento sin problemas y un rendimiento máximo, ya sea si la instalación de calefacción está equipada con una caldera para gasóleo o, como en este caso, con una caldera mural de gas. Viessmann tiene la solución para cada necesidad, como se muestra claramente en el tejado de demostración que tenemos para la formación de los clientes, a los que se instruye sobre los diferentes tipos de colectores. Los diversos elementos de montaje para terrazas planas o tejados inclinados ofrecen soluciones de fácil montaje para cada necesidad y tipo de teja. Aquí, por ejemplo, se ve el sencillo montaje del colector de tubos de vacío Vitosol 300, de gran rendimiento gracias al absorbedor con recubrimiento altamente selectivo dentro de tubos de vidrio evacuados. El montaje es sencillo. La carcasa de conexión y los tubos del colector se colocan separadamente sobre el tejado. Gracias a la conexión seca, pueden introducirse los tubos del colector sin problema en el intercambiador de calor de doble tubo Duotech. El colector, que se une de forma flexible con los tubos del colector, conseguirá la óptima transmisión del calor de todas las superficies de intercambio de calor. Al igual que con el Vitosol 100, también con el Vitosol 300 se pueden conectar varios colectores de la forma más simple gracias al sistema de conexión. No hace falta ninguna bancada o más aislamiento sobre el tejado. El empleo de materiales altamente duraderos y anticorrosivos proporciona una larga vida útil al Vitosol 300. Viessmann ofrece soluciones para todas las necesidades. No solo para construcciones nuevas, también para la reforma de instalaciones de calefacción se pueden emplear las ventajas de las instalaciones solares. Y también es posible la ampliación de algunas instalaciones ya existentes, añadiendo un segundo interacumulador y una regulación Solartrol M. El aprovechamiento de la energía solar en grandes instalaciones se consigue en muchos casos con la tecnología de Viessmann. Por ejemplo, una instalación para el calentamiento de agua caliente sanitaria y la calefacción de una piscina de un hotel compuesto por 36 colectores solares planos. Una instalación con 32 colectores solares para el calentamiento de agua en un matadero en la ciudad de Ulm que logra el aprovechamiento de la energía solar. Vitosol, la oferta solar de Viessmann, ofrece para cada necesidad la técnica adecuada, ajustada hasta el mínimo detalle, con una tecnología de sistema que ahorra dinero y tiempo de montaje, una inversión rentable y ecológica que aconsejamos, y que está promovida y subvencionada por las administraciones públicas.
Con los captadores solares, el calor del sol se transfiere al agua para uso doméstico. De este modo, conseguimos aprovechar parte de la energía gratuita que cae sobre nuestros hogares. En el captador solar se calienta un fluido que circula hasta el acumulador y que transmite el calor al agua sanitaria y, de manera opcional, a la climatización de la piscina o al sistema de calefacción. Después, el fluido vuelve al captador solar, donde se calienta de nuevo. Este proceso se repite de manera continuada. Dimensionado correctamente el sistema, es posible conseguir un aporte de más del 70% de la energía necesaria para el agua caliente sanitaria. Los captadores solares de Velux se instalan en el tejado, integrándose en él. Su diseño es discreto y armonioso. Los captadores van revestidos con los perfiles clásicos de Velux y por eso combinan perfectamente con las ventanas Velux. Los captadores solares son más eficientes en tejados orientados al sur y con una pendiente de entre 30 y 60 grados. Utilice el programa de cálculo Velux para un dimensionamiento correcto. Los depósitos solares ocupan más espacio que los de agua caliente tradicionales, ya que deben almacenar toda la energía solar posible. Cuando se suceden los días nublados, el agua sanitaria se produce mediante una caldera o mediante un termoeléctrico. Velux suministra todos los componentes necesarios del equipo: captador solar, acumulador, vaso de expansión, separador de aire, mezclador termostático, glicol. Los equipos solares Velux están disponibles para cumplir el código técnico de la edificación en viviendas desde 2 hasta más de 10 personas. Velux suministra diversas variantes de captadores solares, adaptadas a las condiciones de radiación solar de cada mercado. Veamos cómo se instala un equipo solar. Una vez decidido el emplazamiento, hay que quitar las tejas. Fije firmemente los rastreles de apoyo. El rastrel inferior deberá colocarse de modo que quede a una distancia de 80 milímetros del borde de las tejas. Los rastreles de apoyo deben colocarse a una distancia entre ellos 45 milímetros superior a la medida Y del captador. Las medidas exactas figuran en las instrucciones de montaje escritas que se suministran junto al captador solar. Si quitamos las tejas, que quedarán por debajo del perfil de montaje inferior, nos resultará más fácil colocar el captador solar y conectar los tubos flexibles. Las tejas se deben biselar para que el babero del cerco de estanquidad vierta el agua sobre ellas más fácilmente. Guardamos el embalaje, que nos servirá para cubrir el captador solar al poner en marcha el equipo. Todas las piezas necesarias para el montaje del captador se encuentran en una caja separada. Encajamos los separadores contra el borde inferior del marco, de forma que queden a unos 15 centímetros de los laterales. Las asas situadas a los lados del captador permiten levantarlo hasta el tejado con mayor facilidad. Colocamos el captador solar de modo que los separadores apoyen en los rastreles de montaje. El captador se atornilla directamente a los rastreles, sin necesidad de modificar la estructura del tejado. En la caja del cerco de estanquidad hay una etiqueta en la que figura la medida A, que hace referencia a la distancia que debe haber entre dos captadores que se montan uno junto al otro. En nuestro caso, la distancia entre dos captadores es de 100 milímetros. Cuando la distancia entre los captadores es de 100 o 120 milímetros, hay que utilizar un conector de tubo flexible ZFR-EF0 entre los dos captadores contiguos. Cuando la distancia entre los captadores es de 140 o 160 milímetros, habrá que utilizar un conector ZFR-GH0.
Ahora hay que conectar los captadores solares al acumulador de agua caliente. Abrimos un orificio en el techo y montamos los manguitos por los que habrán de pasar los tubos flexibles. Para conectar los captadores al acumulador, recomendamos utilizar los tubos flexibles ZFM de Velux, compuesto de tubos de acero inoxidable aislados con accesorios de conexión. Montamos el ramal de retorno o de impulsión, que está compuesto por los tubos que llevan el fluido termoportador enfriado desde el acumulador hasta los captadores. Una vez conectados, los tubos flexibles deben quedar completamente cubiertos por el aislante. Esto evitará pérdidas de calor y protegerá los tubos. Los tubos flexibles están diferenciados. El tubo de retorno que acabamos de montar tiene una marca azul. De este modo, podremos distinguir el tubo de retorno del de ida cuando haya que conectarlos al acumulador de agua caliente. Los tubos flexibles se fijan mediante abrazaderas. Evite la tensión excesiva de los tubos. Los tubos flexibles deben instalarse siempre en caída, desde los captadores hasta el acumulador, para evitar bolsas de aire en la tubería. Llevamos la sonda de temperatura que se suministra con el acumulador hasta el captador solar. Introducimos la sonda en el orificio situado en la parte superior del último captador del sistema solar, el punto más caliente. Debemos montar la sonda antes de colocar el cerco de estanquidad. Una vez colocada la fila inferior de tejas, podemos proceder a cubrir el captador solar. Comenzamos por colocar la pieza inferior izquierda. Plegamos la solapa más grande contra el canalón central y luego la solapa pequeña. Desplegamos hacia arriba el borde frontal. Adaptamos el babero contra el material del tejado. Ahora ya podemos montar la pieza inferior. Utilizamos tornillos para fijarla al marco. Una vez atornilladas las dos piezas frontales, procedemos al montaje del canalón central. El extremo inferior debe cubrir el borde. Doblamos las solapas. Insertamos el lateral sobre la pieza frontal. Doblamos la solapa. Terminamos de fijarlo con las grapas. Una vez colocados todos los laterales en su sitio, habrá que montar los perfiles laterales del marco. Los introducimos por debajo del perfil superior y luego los atornillamos. Después colocamos el perfil inferior del marco, de modo que los bordes queden por debajo del perfil lateral. Atornillamos el perfil inferior.
Encajamos el canalón horizontal sobre el perfil superior del captador inferior y doblamos las solapas. Ambas piezas del canalón se unen mediante una pieza deslizante, a la que hay que aplastar los bordes. Plegamos los extremos del babero para evitar filtraciones de agua por las esquinas. Adaptamos el babero a las tejas con la mano o golpeando suavemente con un martillo elástico. Colocamos las tejas laterales dejando una separación entre 30 y 60 milímetros. Realizamos un corte perpendicular en las tiras de espuma para cada teja, para que la espuma llene la unión de las tejas. Las tejas de la parte superior deben quedar a una distancia de 60 a 150 milímetros del captador. Colocando el acumulador cerca del captador solar se minimiza la pérdida de calor por las conducciones. Colocamos los conectores a la estación de bombeo y al acumulador. La estación de bombeo consta de conexión de ida, freno de gravedad, separador de aire, centralita de control, caudalímetro, sistema de llenado, bomba, manómetro, válvula de seguridad y conexión de retorno. Si utilizamos tubos flexibles de Velux, deberemos acortarlos para evitar bolsas de aire. Este es el tubo de retorno con la marca azul que ajustar. El tubo de retorno es el que transporta el fluido enfriado otra vez al captador solar. Para realizar un corte limpio, colocamos el cortatubos en una de las hendiduras del tubo. Introducimos la tuerca en el tubo flexible y fijamos la arandela y la ajustamos en la primera cresta. Ajustamos un conector roscado hasta que la primera cresta se aplane totalmente. Retiramos el conector. Colocamos la junta en la tuerca y luego la enroscamos al tubo de retorno del acumulador. Hay que aislar la conexión. Ajustamos un poco de aislante y lo fijamos al tubo con cinta adhesiva. Hay que instalar un separador de aire en el tubo de suministro con la marca roja. El separador de aire siempre debe montarse en un tramo horizontal. Ahora ya podemos ajustar el tubo a la conexión del acumulador. El cable S1 de la centralita de control debe conectarse a la sonda de temperatura del captador solar. El cable S2 es una sonda de temperatura que debe introducirse en el correspondiente orificio inferior del acumulador.
Los cables S3 y S4 solo se utilizan en aplicaciones especiales. El vaso de expansión se conecta a la estación de bombeo. Debe montarse un tubo en la válvula de seguridad que lleve a un contenedor. Si no existe circuito de recirculación para el agua caliente, tendremos que condenar la salida correspondiente. Ya podemos conectar las tuberías de agua caliente y fría. Hay que llenar el acumulador de agua antes de la puesta en marcha del equipo. El agua caliente de uso doméstico está conectada a la fría mediante un mezclador termostático que asegura que la temperatura del agua sanitaria no sea excesiva. Hay que cubrir el captador solar antes de llenar el circuito de fluido termoportador. El circuito del captador solar se debe llenar con el fluido termoportador compuesto de glicol y agua en una proporción adecuada para asegurar que el líquido no pueda congelarse. El circuito del captador debe rellenarse con la mezcla ya realizada. El circuito de los captadores se rellena de fluido termoportador mediante una bomba de llenado que proporcione mucho caudal y presión. Deje la bomba en funcionamiento unos 20 minutos para sacar todo el aire del circuito. El bombeo debe proseguir hasta alcanzar una presión de 3,5 bares con la ayuda de la bomba de llenado y de las válvulas de cierre del dispositivo de llenado. Una vez que la instalación se haya llenado de fluido termoportador y esté lista para entrar en funcionamiento, ya podemos quitar la protección de los captadores solares. Ahora ya podemos enchufar el equipo. En las instrucciones se explica cómo ajustar el sistema para que su funcionamiento sea óptimo. Tras unos días de sol, deberemos controlar la presión. Si ha descendido por debajo de 3 bares, deberemos añadir más fluido termoportador. Los sistemas de calentamiento auxiliar que se muestran no están permitidos por el código técnico. Solo pueden utilizarse en otros países. La centralita de control puede ajustarse en varios idiomas. Para más información, lea las instrucciones.